Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos desde ya, les digo, a la comunidad PNL Estudiantes de Vida. Antes de quisiera acotar diciendo algo. eh, las disculpas de antemano por no haberme pronunciado durante este mes. Obviamente he estado implicado en actividades como las finales de la universidad y proyectos personales, especialmente de música, componiendo, de manera tal que no me ha dado tiempo para poder continuar con la serie de actividades que habíamos coordinado o que se había coordinado entre todos. Y bien, haciendo este pequeño paréntesis, en estos días, esta serie de días siguientes, vamos a dar a cabo el programa Cómo organizar actividades y tiempos de una manera eficaz. Y para ello he dado a conocer esta masterclass que, bueno, en esta parte configura la parte teórica. Sin embargo, en el siguiente segmento vamos a hablar de la parte ya práctica de esta masterclass, ¿sí? Te podría decir que este es el primer temario a resolver. Y, como bien aquí podemos observar, se denomina cómo organizar mi tiempo y actividades. Y en un servidor es David Miranda, como ya me conocen. Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre los niveles lógicos superiores e inferiores, ¿sí? Para poder iniciar esta parte tenemos que hacer un marco de referencia, ¿sí? Es decir, poder entender desde dónde parte este concepto y hacia dónde se va. Por tanto, una de las cosas que tiene niveles lógicos, tanto superiores como inferiores, es que nos somete a un contexto en el cual la persona tiene una metacognición de lo que está haciendo en su vida y de lo que podría hacer. Sin embargo, en estos dos polos se presenta una serie de conflictos en la cuales la persona se ve muchas veces limitado a no poder eh, hacer aquello que realmente quiere hacer, ¿sí? Es por ello que vamos a desmenuzar cada una de esas partes eh, de la percepción cognitiva que tiene el ser humano respecto a sus procesos cotidianos. Y bien, aquí una definición podemos observar es está basada en Robert Dill. Robert Dill es uno de los precursores de lo que sería PNL, ¿sí? Bien, en este caso, Dills nos trata de graficar verbalmente que se trata específicamente de identificar una situación de conflicto en diferentes ámbitos de nuestra vida e identificar posibles soluciones o cambios neurológicos incluso. Desde ya, qué interesante, ¿no? Porque nos va a permitir, bien, por una parte, identificar aquellos aspectos problemáticos y identificar posibles soluciones. Y además de eso, generar cambios neurológicos. Qué interesante esta parte. Bien, esto nos va a permitir generar aprendizajes y mejoras en tales casos, ¿no? Bien, hay que entender que Robert Dills fue uno de los que comenzó, eh, uno de los alumnos clave y alumnos que llegaron a superar muchos conceptos de la PNL, siendo alumno principal de los pioneros, que hablamos del pionero, bueno, número uno sería eh, mm, Richard, Richard el maestro de la hipnosis y John Grinder. Es decir, tenemos por una parte a Richard Bandler y John Grinder, que son dos personajes muy importantes y que dieron un cambio de paradigma dentro del ámbito de la psicología. Y que ya más adelante, o probablemente les haré un curso, un marco de referencia, perdón, en la parte práctica, ¿sí? Para saber a qué me refiero con PNL, de dónde surge y cómo comenzó esta nueva vertiente de la psicología, ¿sí? Bien, además podemos observar, digregando un poco el tema,
los niveles lógicos que acá están graficados. Podemos ver que está la espiritualidad, la identidad, las creencias, la capacidad, comportamiento o conducta, y el entorno y el ambiente. Y aquí está graficado incluso aquellas preguntas respecto a la cognición que hablábamos, aquellas preguntas que la persona probablemente se las hace de una forma inconsciente o quizás consciente. Sin embargo, en la parte de la espiritualidad podemos denotar la siguiente pregunta: ¿dónde estoy y hacia dónde voy? ¿Quién más soy aparte de lo que yo puedo dirigir o de lo que yo puedo generar un rumbo en mi vida? ¿Quién más está aparte de eso que yo considero importante? En la identidad podemos notar la siguiente pregunta: ¿quién soy? ¿Qué hace que eso que yo sienta, vea y escuche en la vida me determine como tal? Es mi respuesta, como acá bien eh, nos dice, mi respuesta al impulso espiritual. Y creencias, como acá nos dice, son los recursos que tengo en el uso para llegar a mi finalidad. Bien, hasta aquí vamos un poquito a detallarlo más adelante, pero digamos que en capacidad podemos entender la pregunta del cómo, en comportamiento el qué y en ambiente el dónde. ¿Sí? Bien, acá vamos con el ejemplo. El ejemplo nos trata de decir del cambio de rutina que tiene una mujer. ¿Sí? Este cambio de rutina es de una rutina A hacia una rutina B. ¿Por qué? Porque la mujer en la rutina A se mantenía en un trabajo estable, con un horario y una rutina diferente, dado que pasó una circunstancia, se embarazó, tuvo una hija, un hijo, y cambió su rutina. Sin embargo, en el proceso, a esta persona le llegó a, pues, a cuestionarse, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y hubo instancias instintivas en decir, bueno, quisiera regresar a esa vida laboral. ¿Qué hago? ¿Qué podría hacer? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora me está imposibilitando a no poder hacer aquello que realmente quiero hacer? Entonces, todos estos aspectos neurológicos hacen referencia a conductas de los niveles neurológicos de la PNL. ¿Sí? Otro ejemplo colocamos acá. Esta es una pirámide similar a la de Maslow y está graficado de igual forma. Espiritualidad, identidad, creencias, valores, capacidades, conductas y entorno. Mira, el ejemplo nos trata de decir, en la parte espiritual, nos dice, quiero sacar bien por mi hijo. Es decir, podemos colocar un ejemplo dentro del fútbol, ¿no? Que ahorita está en boga. Podríamos hablar de un arquero. Este arquero se cuestiona en la parte espiritual y dice, quisiera sacar bien por mi hijo. Es una pregunta que se hace de manera interna. A esa llamado de petate que le induce a querer entrar en un estado superior de la lógica y enmendarse lo que podríamos llamar como Dios o como una entidad que está por encima de nosotros. Se enmienda a él y le dice, quiero sacar bien por mi hijo. Sin embargo, si bajamos un poquito más, nos encontramos con identidad. Identidad nos dice, soy un mal sacador. Probablemente hay un proceso de autosabotaje porque en su identidad él cree en sí mismo de forma inconsciente, aunque hay una afirmación a nivel espiritual, hay una negación a nivel de identidad que dice, bueno, pues yo creo que soy un mal sacador, probablemente no saque las anotaciones que transcurra durante el partido. Bien, en creencias y valores tenemos la premisa que dice, los buenos sacadores no se esfuerzan. Probablemente acá hay una creencia limitante, ¿no? Referente no solamente a la parte de ensayo y error, sino a la parte de pensamiento en común, en decir, bueno,
los buenos sacadores no se esfuerzan, es una parte del don, es una parte del talento. Existe un margen ahí grande, porque es posible que sí suceda esa posibilidad de que no se esfuercen y que hay un don, pero existe otra posibilidad y grande de que si no existe ensayo y error, esta persona no puede ser un buen sacador y puede errar en el proceso. Bien, bajando a capacidades, él podría decirse, bueno, la técnica. La técnica es un proceso, creo, más importante, independientemente de ensayar y errar. Independientemente incluso de tener un buen don, una buena habilidad. Creo que si yo empleo una buena técnica al realizar A o B curso, creo que con la técnica yo tendría esa capacidad de poder sacar varias anotaciones. Bien, bajando más, conductas. Esta persona hace referencia al entrenamiento, ¿no? Y aunque eh, exista una contradicción en las creencias, aún así él tiene un entrenamiento. Quizás sea un entrenamiento básico y quizás no sea un entrenamiento muy forzado o muy complejo. Pero aún así en sus conductas y capacidades él cree que el entrenamiento es un proceso importante. Y que a medida que tenga más entrenamiento, más saques puede tener. Y el entorno. El entorno, él dice acá, hace referencia al entrenador, ¿no? Que, bueno, podemos colocar la premisa hipotéticamente de que si existe un buen entrenador que sea constante en el proceso, esta persona puede, pues, tener un buen desempeño en su función y de esa manera pues tener una mayor cantidad de saques en el proceso, ¿no? Del partido. Y bien, tenemos acá cambios evolutivos, cambios generativos y cambios correctivos, que esas tres categorías las vamos a ver en la siguiente PPT. En detalle. Bien, acá vamos a un poquito entender cuáles son los componentes de esta pirámide, ¿sí? Acá nos trata de aclarar la idea de que existen tres categorías y cada categoría cuenta con varios niveles, ¿sí? Esas tres categorías son bastante importantes porque, mira, nos dice que en el primer segmento existen tres cambios, ¿sí? Y no son cambios básicos, sino que son cambios encasillados en categorías. En primera instancia tenemos el cambio evolutivo. Nos habla sobre la espiritualidad e identidad, ¿sí? El segundo nos habla sobre cambios generativos, y eso está ubicado en creencias y valores y capacidades. Y por debajo de ello tenemos a cambios correctivos que tiene que ver con comportamiento y ambiente. Bien, hasta aquí podemos observar dentro de este triángulo de que en la parte superior tenemos identidad y aunque en este colocó espiritualidad, vamos a sobreentender de que la espiritualidad está por encima. Solo que ¿cómo te puedo explicar? A ver, hay metodologías o hay eh, una forma de organizar las ideas de una manera un poco distinta, pero no se separa mucho del concepto. Unos autores pueden decir A, otros autores pueden decir B, pero la idea principal sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces, acá en este otro gráfico de este otro autor, no específicamente de Dils, sino de Velasco, él nos trata, perdón, no de Velasco, sino de Dils. Dils nos trata de decir de que la identidad y sin espiritualidad y creencias, espiritualidad e identidad, perdón, está involucrado el cambio evolutivo. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros generamos un cambio en estas dos partes, hacemos un cambio completamente evolutivo. Y aquí surge otra idea. Existe una máxima dentro de esta serie de conceptos, especialmente en niveles neurológicos. La máxima nos dice que un nivel lógico superior afecta
a un nivel lógico inferior. No puede ser completamente distinto. No puede ser que un nivel lógico inferior afecte a un superior. Siempre esta máxima se respeta. Un nivel lógico superior afecta de por sí a los niveles lógicos inferiores. Esto nos da a entender de que, por ejemplo, la parte espiritual e identidad, si existe un cambio aquí en estas dos partes, aunque PNL no incide mucho en la parte espiritual, sino que esto trasciende la parte del raciocinio humano, aunque se puede hacer un poco ahí, esto comprende un cambio completamente evolutivo en la persona. ¿Sí? De hecho, acá está graficado en la parte espiritual lo que tiene que ver con nuestra misión en la vida, nuestra visión con la empresa que tenemos actualmente o con el emprendimiento que tenemos actualmente, relacionado a lo espiritual, obviamente. Los valores está comprendido en motivaciones, que realmente nos motiva a hacer aquello que nos identifica. Porque acá está, recuerden, la identidad, que es aquello que nos motiva a ser como somos, que es aquello que realmente nos impulsa a ser como somos. Y bien, por debajo de ello tenemos a lo que sería creencias y capacidades, ¿sí? Esto quiere decir que aquí está comprendido los cambios generativos, ¿sí? Esto trata de relacionarse mucho, pero mucho con un cambio generativo. Es decir, aunque realmente no existe un cambio evolutivo, podemos entender que el cambio puede generarse a un corto plazo. Y pueden los resultados también mantenerse en un corto plazo, no a un largo plazo como sería el cambio evolutivo. Fíjate la diferencia que hay. Es decir, en esta parte del cambio generativo, las creencias y valores y capacidades, específicamente las creencias y valores, están correlacionados con el permiso, ¿no? ¿Qué permisibilidad yo tengo con mis creencias y valores para poder llegar a cierto objetivo? ¿Qué creencias y valores yo tengo inserto en mí para poder quizás impulsar aquella idea que tengo en mente? ¿Qué creencias y capacidades me permito yo divulgar a la sociedad? Por tanto, creencias y valores tienen que ver mucho con permiso, permisibilidad. Y si bajamos un poco, que sería capacidades, está mucho relacionado con estrategias, ¿sí? Es decir, considerando la diferencia entre estrategias y tácticas, las tácticas son pequeños movimientos que hacemos o pequeñas directrices que vamos estableciendo para poder llegar a un fin, ¿sí? Por tanto, la estrategia es el conjunto de directrices que nos permiten llegar a ese fin. Por tanto, eso nos da a entender que las capacidades están estrechamente relacionadas con las estrategias. No solamente se trata de un tema de capacidades, es decir, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Sí? Sí, exactamente, es cómo. Y este cómo nos redirecciona a la estrategia que vamos a utilizar en nuestra vida para poder hacer aquello que realmente realmente nos realza hacer en la vida. ¿Sí? Por tanto, las capacidades están estrechamente relacionadas a las estrategias. ¿Qué estrategias yo empleo constantemente para impulsar mis capacidades? Y esto me conlleva a tener un cambio generativo. Por debajo de ello tenemos el cambio terapéutico, ¿sí? Y acá está relacionado al comportamiento y el entorno o el ambiente. Estos dos factores comprenden específicamente el comportamiento a nivel de acciones, ¿sí? ¿Qué acción puedo tomar? ¿Qué rubro puedo tomar? ¿Qué objetivo puedo tomar a curso para poder obtener este resultado? ¿Sí? ¿Qué comportamiento yo habitúo a usar en la vida para poder, en su conjunto, tener un fin y llegar a un fin? Es decir, el conjunto de acciones nos da
la posibilidad de adaptar un tipo de comportamiento que nos permita dirigirnos a esa meta o ese objetivo. ¿Sí? Y por debajo de ello tenemos el entorno. Y el entorno nos trata de decir a nivel de preguntas dónde y cuándo, ¿no? ¿Dónde estoy y cuándo estaría? ¿Cuándo estaría en ese lugar deseado, ese lugar anhelado? ¿Sí? Por lo tanto, nos trata de generar una pequeña descripción a un lado diciendo límites y oportunidades externas, ¿no? Es decir, dentro de mi entorno, ¿qué límites y oportunidades tengo? Probablemente el límite sea que muchas personas de mi entorno no comparten un pensamiento en común. Quizás sean las oportunidades que yo no me permito ver en ese ambiente o en ese entorno a nivel externo, ¿de acuerdo? Y estos dos pilares, tanto el comportamiento como el entorno, nos da, digamos, nos encasilla en este segmento de cambio terapéutico, ¿sí? Aquí incluso se puede generar cambios terapéuticos. Si la persona cambia su entorno, si la persona cambia su ambiente, puede generar un cambio terapéutico en su vida, puede cambiar un sistema de pensamiento que le puede otorgar un comportamiento completamente distinto, ¿sí? Y de igual forma, si la persona cambia ese comportamiento, por lo tanto ese comportamiento le va a conllevar a cambiar ese entorno y puede generar un cambio terapéutico, obviamente. ¿Sí? Bien. Continuamos. Bien. Acá vamos a hacer una pequeña descripción de niveles y en esta parte tenemos el número uno, espiritualidad, que nos dice el sentido de mi existencia, ¿no? Como bien decía, la misión que tengo en este mundo y que trasciende el plano individual para formar parte de un grupo o sistema. Es decir, ¿para qué o para quién lo hago? Hay que entender claramente que espiritualidad es completamente distinto a religiosidad. Religiosidad está comprendida en una serie de conceptos, una serie de doctrinas que nos involucra a ciertas conductas en la vida, de lo que es bueno y malo. ¿Sí? No vamos a entrar mucho en profundidad a esto porque yo sé que cada uno tiene una religión y la respeto completamente. Sin embargo, mi concepto, desde mi punto de vista, creo que la espiritualidad es un concepto abismalmente distinto a lo que sería religiosidad, ¿sí? Desde mi punto de vista, la espiritualidad no es un Dios que está con barba arriba en el cielo, fijándose constantemente en nuestras conductas de lo que hacemos bien o mal. No, sino que la espiritualidad para mí es lo grandioso de la vida. Probablemente sea la naturaleza, sea el cosmos, sea el universo. Es una entidad sin juicio alguno. Es una entidad para mí, desde mi punto de vista, creadora. ¿Sí? Y que crea constantemente realidades de acuerdo a lo que la persona se enfoca, de acuerdo a lo que la persona cree, siente de sí misma. Por lo tanto, la espiritualidad es una entidad no juiciosa, es una espiritualidad, podemos decir que es una entidad neutra, ¿sí? Pero hay que tener una distinción clara entre religiosidad, que tiene que ver con doctrinas, rituales, con lo que sería espiritualidad, ¿sí? Bien. Además, PNL, como bien le decía, incide poco aquí. Hay una frase curiosa de Einstein que nos dice, el día en que yo, algo así decía, el día que yo deje de estar aquí, o mejor dicho, el día en que yo pudiera acercarme un poco a Dios, la única pregunta que le diría sería, Dios, ¿cómo puedo pensar como tú piensas? Y es una frase realmente estremecedora, ¿no? Que lo dijo Einstein ya en sus últimas etapas de vida. Es curioso porque si nos podemos a pensar todo lo magnificente que ha creado Dios, la vida, hasta en la actualidad, es algo realmente inimaginable. Bien, podemos también entender de que aquí existe un cambio radical en la conducta de muchas personas, y ustedes los habrán visto, quizás en los eventos religiosos a los cuales han asistido, una persona que era un homosexual
se ingresó a la religión, ingresó a las charlas constantes, leyó la Biblia, entre otros escritos, y tuvo un cambio radical al punto de que nuevamente volvió a su sexo original. Y de igual forma, si vamos a una persona drogadicta o alcohólica, cuando se sometió a los procesos religiosos o espirituales, tuvo un cambio impresionante en su vida. Y eso se reflejó en su familia, en el aspecto familiar, en el aspecto de dinero, en el aspecto del amor. Fue un cambio completamente radical. ¿Sí? De hecho, este tipo de transformaciones se da habitualmente y hasta ahora ustedes lo pueden verificar si en caso pertenece a alguna doctrina religiosa, esos tipos de casos que son concurrentes. Bien, y acá tampoco podemos incidir mucho hablando de aspectos de religiosos, aspectos de doctrinas, todos aquellos preceptos que comprende la historia del ser humano en relación a una entidad superior. Porque si hablamos, incluso investigamos, tratamos de discernir entre lo que es verdadero o falso, pues ya para qué te digo, si se ha armado hasta guerras dentro de la historia del ser humano, guerras y guerras, en decir de que mi doctrina es la verdadera, la que tiene más asertividad de lo que es Dios, y otro conjunto de personas decían distinto, y hubo guerras, y hubo cantidad de personas fallecidas y demás. No, 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 no. Yo hasta cierto punto quisiera entender de que desde mi punto de vista es de espiritualidad y religiosidad es completamente distinto. Si tú eres religioso, eres espiritual, hacia ambos yo tengo un respeto mutuo. Así que, o sea, esta parte bien. Y bien, acá un claro ejemplo que nos dice, bueno, soy tímido porque Dios así lo quiere, y esta es mi cruz. Porque, bueno, desde pequeño yo he sido así, vamos, que desde pequeño hayas sido tú así y que haya pasado una circunstancia y tú crees y tú ya lo has relacionado con Dios, es otro tema distinto, ¿eh? Pero aún así hay personas que creen que Dios les ha adjudicado una cierta cruz o un cierto sistema de pensamiento inamovible de lo que Dios quiere para esa persona y es algo, no, 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 es algo increíble, pero bueno, cierto, sucede constantemente. Y así con miles de casos, por ejemplo, no, pues esta persona yo lo amo mucho, yo la amo mucho, pero es una persona indiferente conmigo y yo creo que Dios me ha dado esta circunstancia para yo poder trascenderlo y tengo que estar con él, bueno, si tú lo crees así, si tú crees que es así, eso concierne a la parte espiritual y se dan cuenta de ello, ¿verdad? Sin embargo, acá inciden mucho los niveles neurológicos porque se cuestiona no solamente la parte espiritual, sino se cuestionan las demás partes subsiguientes para poder llegar a una posible solución como vimos en un principio. ¿Sí? Y eso es lo que le hace interesante estos niveles neurológicos. Bien, 2. Identidad. Aquí refiere preguntas como ¿quién estoy siendo en este momento? O posteriormente. Al llegar a encontrar tal respuesta, podrás orientar tus acciones a la realización de actividades o cambios neurológicos que te aseguren tu bienestar emocional y personal. ¿Sí? Es decir, que este conjunto de acciones para realizar una actividad u otra está muy estrechamente relacionado con quién estoy siendo yo en este momento y cómo yo, a partir de lo que yo siento, veo y escucho de lo que soy, puedo orientar esas actividades, esa serie de acciones hacia actividades para poder yo generar cambios neurológicos que por una parte generen bienestar emocional y personal y que por otra parte no generen esta parte de bienestar emocional y personal. Bien, podemos entender que la identidad, bueno, podemos adoptar una identidad de lo que creemos que Dios cree para nosotros. Como bien entendimos, si Dios cree que yo soy tímido, ¿qué identidad yo voy a tener? De timidez.
Si Dios cree que yo soy un delincuente y cree que mis circunstancias hacen que yo sea delincuente y que lo que hago está bien, pues eso hasta da identidad adoptas. Y así, ejemplos, ejemplos, ejemplos podemos hablar, ¿sí? ¿Qué identidad podría, por ejemplo, actualmente con esto de TikTok, con esto de los animes, con esto de los cartoons, qué identidad están tomando los niños? Bueno, la identidad de sacar músculo a su dedo, porque están todo el día pasando de TikTok, en TikTok, en TikTok, en TikTok, TikTok, ese dedo va a tener que consumir proteínas y demás. Es la identidad que ha podido adoptar el niño de ser un espectador a corto tiempo, a cortísimo tiempo, y no de disfrutar un proceso o un concepto amplio de lo que antes, bueno, se podría decir de mi época o anterior a mí, lo que podríamos tener un concepto y sus distintas variables. Ahora ya no se tiene un concepto como tal en este aspecto. Por otra parte, la personalidad que retienes. Esta personalidad está vinculado mucho a la personalidad, como bien hablaba, de los caracteres o del carácter que nosotros adoptamos en la vida. Es decir, si la vida nos pone circunstancias X, como decía un ejemplo claro que era recuerdo de Corruera, él justo se subía a un taxi en México para dirección hacia Puebla, él es español, y el taxista le decía, eh, aquí no estamos a bordo tres, y él estaba con su esposa, Enrique, si no somos cuatro, y ya Enrique como que estaba un poco intimidado o quizás atemorizado, porque como vamos que es un país un poco peligroso, por no decir peligroso, ya pensaba que iba a suceder algo, pero aún así él se mantuvo en un estado neutro, ¿no? Un sistema de pensamiento neutro. Que pase lo que tenga que pasar porque él sabe que internamente no hay juicio en la situación que está conllevando en ese momento. Entonces, en un lapso pequeño de tiempo que pasó, el taxista le dice, sí, vamos cuatro porque sé que acá hay una entidad o hay un Dios que lo mira y lo cubre todo en estos momentos. Le doy gracias a él porque él me dio la facilidad de que usted pueda subirse a mi coche y yo pueda hacerle el servicio. Bien, en el transcurso, mientras iban hacia la ubicación, esta persona, este taxista que se llamaba David, por cierto, le decía, yo estoy, mm, yo crecí en un barrio muy, muy, muy pobre y todos mis amigos a muy temprana edad se dedicaron a las drogas y a la vida fácil, ¿no? Como podría ser la extorsión y demás, todo lo que se concurre allá en México. Pero él, curiosamente, daba un pensamiento poco más que particular en el que decía, bueno, tengo este pequeño negocio que son los globos y si realmente yo no tengo otra cosa más a la cual abocarme, quizás, no sé, ser un ferretero, quizás, no sé, limpiar zapatos, ¿no? Bueno, eh, tengo globos y con estos globos yo estoy absolutamente eh, determinado, absolutamente listo para únicamente abocarme a ser la persona que venda los globos, el vendedor más grande de México de globos. Y si no, voy a seguir vendiendo globos. Y así fue. Y mira qué curioso que tiene que ver esto con mi identidad. Su identidad, ¿qué fue? Ser el mejor vendedor de globos en ese momento. Porque tenía la ruta de o bien dedicarse a las drogas o al oficio malo, o la conducta o la identidad B, perdón, de ser el mejor vendedor de globos.
y así poder tener pues capital y mejorarse a sí mismo, ¿no? Pero su identidad que adoptó ese niño en esas circunstancias, pese a esas circunstancias, fue el mejor vendedor de globos. Entonces, continuando, vamos con 3 creencias y valores. Esta parte es donde más radican los problemas neurológicos de las personas, pues sus creencias o valores pueden limitarlos a realizar algo que podrían generar un cambio significativo favorable en sus vidas. Acá están las creencias limitantes o posibilitantes, ¿no? Las creencias coludidas de terceros, y podríamos esto entender con un ejemplo muy básico de las creencias limitantes, ¿no? Como veíamos en el ejemplo anterior del arquero que creía únicamente que teniendo un entrenamiento básico y fiándose de su habilidad, esa persona podía tener una cantidad de saques y por tanto podría haber ganado esa partida de fútbol, ¿no? Entonces hay una creencia limitante ahí porque se fía únicamente de su habilidad, pero no en la parte de ensayo y error para poder tener ese grado de excelencia y poder rendir mejor en ese aspecto de su vida, ¿no? Que sería el arquero. Por tanto, podemos entender que ahí existe una limitante. Una conducta posibilitante podría ser, por ejemplo, la de Pelé, ¿no? Pelé creía cada vez que esa persona se sometía a algún entrenamiento, siempre, bueno, la mayor veces de situaciones, de acuerdo a los testigos de sus compañeros, él se quedaba 2 o 3 horas más constantemente. Y lo que él hacía era, pues, mejorar la longitud de su salto. ¿Por qué? Porque en el mundial anterior, los italianos, si no me equivoco, estaban confabulando la idea de que si fauleamos ese tipo, podemos ganar el mundial. Entonces, él ya veía que esta situación iba a suceder. Entonces, ¿qué pasó? Como él era de una estatura media, no es una estatura muy alta, lo que se ingenió él es de que si él podía establecer una rutina en la cual esta persona pudiese colocarse quizás peso en sus piernas o practicar en forma concurrente ese tipo de accionar, esta persona podría propulsarse más alto, ¿sí? Y podría pues tener una ventaja con respecto a los italianos, pese a que los italianos son muy altos de por sí. Tendría esta persona esa ventaja, por lo tanto, Pelé se enfocó después de 4 horas, 2 horas más para poder llegar a ese nivel deportivo que, bueno, por una parte era a nivel de supervivencia y otra parte, pues, para poder ganar el mundial. Y esa es una creencia posibilitante, ¿no? Que posibilitó la, digamos, el resultado que esta persona quería obtener en su vida, ¿no? Y bien, y vamos con las creencias coludidas, ¿no? Que esas creencias que están relacionadas con lo que nos dijeron nuestra autoridad básica, que sería pues nuestra madre y nuestro padre. Es aquellos parámetros o sistemas de pensamientos que ellos nos adjudicaron y que no es bueno ni malo, sino que es lo que tenían en el momento, ¿no? Y que nos podían dar en ese momento. Sin embargo, muchos de ellos tienden a ser o bien limitantes o posibilitantes. ¿Mm? Ahí vamos con la parte limitante, ¿no? No te descubras tus pies porque te vas a resfriar, o no camines descalzo porque te vas a resfriar. Y a los pocos segundos ya estabas con resfriado, estabas estornudando, ¿verdad? Entonces, creencias como estas que son limitantes o como otras creencias que son posibilitantes, podemos entenderlas y podemos ubicarlas incluso en los 3 pilares, ¿no? Sea en la parte de salud, amor y, bueno, eh, y bienestar en general. Bien, 4 capacidades. Muchas veces los conflictos se encuentran al tu sentir de que no tienes la capacidad necesaria
para hacer algo por mínimo que sea, o por el contrario, si generalmente ese es algo pequeño que tú sientas que pudieras hacer más. Y si analizamos esto es curioso porque tiene que ver mucho con la intuición, ¿no? A veces sentimos esa intuición o damos a mostrar esa intuición de pronto a que no tienes la capacidad o no creo que pueda hacer eso, no creo que sienta que pueda hacer esto. Hay un aspecto sensorial que no nos permite hacer aquello que realmente sea necesario y por mínimo que sea, no lo hacemos. Por el contrario, si generalmente es algo pequeño que tú sientes que pudieras hacer algo más, es decir, aunque haces ese pequeño, tú sientes ahí una sensación de que dices, yo creo que puedo hacer esto algo más, pero no me permito hacerlo, o no creo que pueda hacerlo, o no enciende mi capacidad de hacerlo. Entonces, acá está muy correlacionado con la parte intrínseca y extrínseca, ¿no? Son mis capacidades internas y mis capacidades externas. Es decir, yo entiendo que, bueno, la vida nos puede proporcionar capacidades externas y, es decir, recursos externos que nos puedan posibilitar esa capacidad. Por ejemplo, si yo sé que de pequeño he sido muy bueno jugando fútbol y he tenido, por ejemplo, un director técnico, que sería el recurso externo, pues hubiese posibilitado mejor mi capacidad e incluso propulsado en distintos estadios de oportunidades para poder mejorar esa capacidad, dado ese recurso externo del director técnico. Entonces, eso sería un aspecto extrínseco. La parte intrínseca podríamos pues, eh, proyectarlo, la idea de que sí, siento que yo tengo una capacidad intrínseca. Siento que pues puedo tapar bien como el ejemplo del tapador, ¿no? El ejemplo del arquero, perdón. Yo siento que puedo hacer esto. Siento que tengo la capacidad de hacer esto. O por otra parte, podría ser también del artista, ¿no? Yo siento que tengo la capacidad de poder generar un show impresionante en estos momentos. Entonces va con lo que llamamos esa fe interna y lo proyecta en ese escenario donde sus recursos internos se ven plasmados en este panorama nuevo. Eso podríamos identificarlo como una capacidad intrínseca, ¿sí? Y acá también podríamos hablar del modeling y el automodeling, ¿no? Es que lo que en español se entiende como modelaje u automodelaje. Es una técnica de PNL que ya posteriormente lo vamos a hablar a detalle, pero para hacer un pequeño spoiler, el modelaje es que nosotros tenemos la capacidad innata de poder modelar a otras personas, ya sea en aspecto económico, familiar, aspecto amoroso, etc. Tenemos la capacidad porque tenemos un constructo o un circuito neuronal de cuando hemos sido pequeños, hemos modelado a nuestros referentes y podemos activar ese mismo circuito neuronal para poder seguir modelando de manera inconsciente aspectos que consideramos importantes o conductas de excelencia que podemos considerar importantes. Esa sería la parte del modelaje, ¿no? Llamado en inglés modeling. Y el automodelaje, que es otra técnica que extrae la misma persona recursos de sí mismo, es decir, otras redes neuronales donde está esa información, donde ha sido excelente y trasladarlo a donde no es excelente actualmente en su vida. ¿Sí? Bien, vamos con 5. Conductas o comportamientos. Esto tiene que ver con lo que haces tú a día, ¿no? Con lo tan conforme o satisfecho que te sientes con lo que haces. Esto puede ser producente o contraproducente. Sí, obviamente, ¿no? Si nuestras conductas o comportamientos en un punto dado se vuelven producentes, ya sea a nivel laboral, sea a nivel personal, sea a nivel amical, etcétera, etcétera, de ámbitos, ¿no? Estos pueden manifestarse producentes porque producen un bien externo e interno hacia nosotros. Por ejemplo, podemos tener comportamientos eh, fácilmente altruistas, ¿no? O podemos tener comportamientos eh,
naturalmente pacifistas, es decir, podemos tener comportamientos que pese a circunstancias hostiles, donde podemos ver circunstancias de violencia y demás, podemos tener una conducta en decir, bueno, yo puedo tener acá arbitrariamente una conducta que me aleje de esos comportamientos externos que pueden involucrar a mí a un comportamiento realmente para ese momento no adaptable, ¿no? Es decir, si yo sé que esa circunstancia me va a generar a mí una sensación contraproducente, yo podría adaptar una conducta A y evitar que esa conducta B influya dentro de mí. Entonces, por una parte tenemos este comportamiento producente y un comportamiento contraproducente, que sería la parte B, ¿no? Si nos dejamos influir por ese comportamiento B, inducimos ese comportamiento y ese B se ve reflejado en nuestro comportamiento como tal. Y la coherencia y la incoherencia, ¿no? Esto es algo pan diario, ¿no? Pensamos, sentimos y hacemos A, B, C, ¿no? Verde, amarillo y azul. Y eso es algo que se ve reflejado constantemente en nuestra vida. Y de hecho lo podemos ver mucho en los espectáculos, ¿no? Esta persona dice A y luego la ampayan haciendo B y luego sale en otro show sintiéndose, ¿no? Sintiéndose de lo que no hizo, lo que realmente quiso hacer pero no lo hizo. Entonces, la coherencia y coherencia se ven reflejados constantemente en varias etapas de nuestras vidas. Y lo podemos notar, obviamente, en los reality shows, ¿no? 6. Ambiente o entorno. Es el inferior de todos los niveles. Como tal, es el más fácil de cambiar o modificar, aunque en ocasiones solo permite identificar qué problemas neurológicos que residen en niveles superiores, es decir, este es el más bajo de todos, y incluso es el más fácil de modificar, ya que en ocasiones nos permite identificar los problemas neurológicos que están arriba, por arriba del ambiente o por arriba del entorno. ¿Sí? O sea, los problemas que están arriba se reflejan en nuestro ambiente, en nuestro entorno. Esto nos posibilita entender de que existen distintos tipos de ambientes, ¿no? Si ustedes lo han incluso experimentado. Por una parte, un niño o una persona que se haya experimentado o que haya eh, vivido un ambiente hostil, un ambiente, por ejemplo, que ahora de la circunstancia actual que se está dando, de la coyuntura de la guerra y demás, podemos entender de que ese ambiente está ocasionando una serie de, digamos, de procesos en los que al individuo afecta, pero tremendamente. Y que eh, en esa parte, no solamente el tema del ambiente hostil puede generar incluso procesos de comportamiento, de conducta completamente distinto, ¿sí? Sino también de que si, por ejemplo, usamos el concepto que utilizaba Viktor Frankl con el tema de la logoterapia, él, no sé si conocerán su historia, pero él estaba en un ambiente hostil, en el ambiente de la guerra de esta guerra de Alemania, de los nazis y esa parte. Él, aunque estuvo en un ambiente completamente hostil, él utilizó la logoterapia, que es una de las vertientes que ustedes o habrán o no escuchado, pero bueno, él utilizó la afirmación, se podría decir la afirmación divina. Él sentía y escuchaba porque estaba compenetrado acá, se iba a conductas y considerando de que su espiritualidad estaba completamente cohesionado a su conducta, la conducta que adoptaba Víctor Frank era, por ejemplo, bueno, estoy en un lugar un poco, bueno, estoy en un lugar donde un color es solamente de un color, es un color plomo,
porque bueno, le estoy dando posibilidad que mi vista no se esfuerce mucho. También es un lugar casi oscuro, porque mi vista también me está dando la vida de que mi vista se relaje un poco más. Estoy en un sofá de cemento, porque acá me permite realmente estimular muy bien mis músculos. Estoy en una especie de cama de cemento, porque mi columna necesita estar en este proceso. De hecho, es terapéutico para mi columna. Entonces, él, pese a las circunstancias hostiles que estaba pasando esta persona, porque de hecho estuvo a punto de morir, una de las cosas curiosas que pasó es que esta persona, considerando su cohesión con esa parte espiritual, fue la única persona que no se llegó a fusilar. Porque es curioso, porque cada vez que lo sacaban era una preselección o una selección en el momento donde los soldados elegían a las personas que iban a fusilar, y muchas veces él no lo elegía, a pesar de que había pasado varias situaciones así, varias situaciones de preselección de fusilamiento, y no lo elegían a él. Entonces, podemos entender que la espiritualidad ahí, es decir, considerando la máxima, un nivel lógico superior afecta a un nivel lógico inferior. ¿Sí? Y bueno, el inconsciente colectivo, que es algo que ya Jung lo hablaba y que es un aspecto completamente importante, y que incluso eso está muy, muy claro por ejemplo, en el barrio donde vivimos, en el lugar donde estamos, o en la zona urbanizada donde estamos. Podemos entender de que el sistema de pensamiento de muchas de las personas que viven ahí, y muchas de sus variables son similares, porque el inconsciente colectivo decía que nosotros venimos no solamente de un inconsciente familiar, sino que este consciente familiar se subdivide en otros sistemas se podría decir, más amplios o superiores. Por tanto, si nuestro sistema familiar es así de pequeño, se extiende hasta la zona donde estamos, por ejemplo, esa parte de esa zona se convierte en un inconsciente colectivo del cual formamos parte de eso. Y así se subdividen más y más y más. Por tanto, si queremos cambiar quizás conductas o comportamientos, es probable que si nos mudamos a otro lugar, dirijamos a un otro lugar completamente distinto. E incluso no sé si les habrá pasado a ustedes, quizás estén en Magdalena, Miraflores, el ambiente es completamente distinto. En los parques, en las avenidas, no sé si les habrá pasado, es porque el inconsciente colectivo ahí está pegando una información completamente distinta. Y es un concepto muy interesante de Jung, y que en situaciones o en programas posteriores voy a hablar mucho de ello también. Y bien, un amable y divino servidor les dice gracias por su tiempo en mejorarse a sí mismo, y nos vemos probablemente el día de mañana o el día lunes con la parte práctica, ¿sí, estudiantes de vida? Muy buenas noches con todos ustedes, o buenas tardes, o buenos días. Nos vemos.